Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en el apasionante mundo del espectáculo turco. Hoy, como les prometí, vamos a desentrañar un chisme jugoso, un pequeño drama que ha estado circulando en los mentideros de Estambul y que involucra a dos de las estrellas más queridas y aclamadas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a hablar de cómo aparentemente Can Yaman arruinó una sorpresa que Demet Özdemir tenía cuidadosamente planeada. Sí, lo sé, suena escandaloso, pero antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas y a encender las redes sociales con teorías conspirativas, vamos a analizar todos los detalles, las pistas, las fuentes, tanto las fiables como las no tanto, y por supuesto, la opinión del público, que al final es el que tiene la última palabra. Pero antes de que nos adentremos en este embrollo mediático, quiero recordarles algo muy importante: este canal se alimenta de su apoyo. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con los últimos chismes y novedades del mundo de las telenovelas turcas, si quieren ser los primeros en enterarse de los dramas y romances de sus actores favoritos, no olviden suscribirse. Es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse, que encontrarán justo aquí abajo, y luego activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra. Vamos a desmenuzar este drama y a intentar entender qué fue lo que realmente pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como todos ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de fascinación y especulación desde el momento en que se unieron para protagonizar la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador. La química que irradiaban en la pantalla era innegable, casi palpable. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto parecía cargado de una electricidad que encendía la imaginación de los fans. Y como suele suceder en estos casos, los espectadores comenzaron a fantasear con la idea de que esa conexión trascendiera la ficción y se convirtiera en un romance en la vida real. Los rumores de romance no tardaron en aparecer, alimentados por las innumerables interacciones fuera del set, las miradas cómplices captadas por las cámaras de los paparazzi, los viajes juntos y, por supuesto, las publicaciones en redes sociales, que se convertían en auténticos análisis forenses para los fans más acérrimos. Cada me gusta, cada comentario, cada emoji era interpretado como una prueba irrefutable de que algo más que una simple amistad unía a Can y Demet. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre han mantenido una postura muy discreta sobre su vida personal, protegiendo su intimidad con uñas y dientes. A pesar de la presión mediática y las constantes preguntas de los periodistas, nunca confirmaron ni negaron rotundamente los rumores de romance. Si bien nunca admitieron públicamente haber tenido una relación romántica formal, tampoco hicieron mucho por desmentirla, dejando la puerta abierta a la especulación y alimentando las esperanzas de los fans. Y seamos honestos, a los fans nos encanta especular, ¿verdad? Nos encanta crear nuestras propias historias, imaginar finales felices y soñar con el amor verdadero. Pero dejemos a un lado los romances imaginarios y centrémonos en el tema que nos ocupa hoy: ¿a qué sorpresa me refiero y cómo es que Can Yaman supuestamente la arruinó? Para entender la magnitud del drama, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, hasta después del éxito arrollador de Erkencikus. Tras el final de la serie, Demet Özdemir se embarcó en otros proyectos, tanto en televisión como en el cine, buscando consolidar su carrera y demostrar su versatilidad como actriz. Uno de estos proyectos fue una película romántica que generó mucha expectativa entre sus seguidores. Demet, como una estrella inteligente y consciente de la importancia de mantener a sus fans enganchados y comprometidos, decidió crear una estrategia de marketing y promoción para su película que incluyera un elemento sorpresa, algo que mantuviera a la audiencia al borde de sus asientos. La idea era revelar poco a poco detalles sobre el proyecto, creando un halo de misterio y generando anticipación. Quería que cada nueva información fuera un regalo para sus fans, una razón más para estar emocionados por el estreno de la película. Parte fundamental de esta estrategia consistía en mantener en secreto un aspecto crucial de la película: su banda sonora. Demet era consciente de que la banda sonora, como sabemos, juega un papel fundamental en cualquier producción audiovisual. Puede realzar las emociones, intensificar las escenas, crear una atmósfera única y, en definitiva, conectar con el público a un nivel más profundo. Una buena banda sonora puede convertir una película en una experiencia inolvidable. Por eso, Demet quería que la revelación de la banda sonora fuera un momento especial, una sorpresa que emocionara a sus fans y les diera un motivo más para querer ver la película.
Tenía planeado un anuncio espectacular, quizás un vídeo musical con imágenes exclusivas de la película, o incluso una presentación en vivo con el artista que interpretaba la canción principal. El caso es que la sorpresa estaba planeada hasta el más mínimo detalle. Y aquí es donde entra en escena nuestro amigo Can Yaman. Al parecer Can, sin mala intención, pero quizás con un poco de entusiasmo desmedido o una falta de tacto que algunos podrían considerar característica, cometió un desliz en una entrevista o en una publicación en redes sociales. Algunas fuentes afirman que Can, durante una conversación casual con un periodista o durante una sesión de preguntas y respuestas con sus fans, mencionó accidentalmente el nombre de la canción principal de la película de The Met, revelando así la sorpresa que ella tan cuidadosamente había planeado. Otras versiones apuntan a que Can publicó una historia en Instagram escuchando la canción principal de la película, sin darse cuenta de que la información no era pública y que estaba revelando un secreto que The Met quería guardar hasta el último momento. Sea cual sea la versión correcta, el resultado fue el mismo: la sorpresa había sido arruinada. Imagínense la cara de The Met al enterarse. Después de semanas o incluso meses de planificación, secretos y conspiraciones para mantener la sorpresa a salvo, la sorpresa había sido revelada por un comentario aparentemente inocente. Por supuesto, la noticia corrió como la pólvora entre los fans, quienes rápidamente se dividieron en opiniones y bandos. Algunos fans, los más comprensivos e indulgentes, defendieron a Can Yaman con uñas y dientes, argumentando que se trataba de un simple error, una metida de pata sin mala intención. Según esta postura, Can no era consciente de la importancia de la sorpresa para The Met y simplemente se dejó llevar por la emoción del momento. Alegaban que Can es un hombre impulsivo y extrovertido, y que a veces dice cosas sin pensar en las consecuencias. Otros fans, en cambio, se mostraron mucho más críticos con Can Yaman, acusándolo de ser descuidado e irrespetuoso con el trabajo de The Met. Según esta postura, Can debería haber sido más consciente de la confidencialidad de la información y haber evitado hacer comentarios que pudieran perjudicar la estrategia de marketing de la película. Consideraban que Can había actuado de forma egoísta y que no había tenido en cuenta el esfuerzo y la dedicación que The Met había puesto en el proyecto. Y luego, por supuesto, estaban los fans que vieron el incidente como una oportunidad para alimentar aún más los rumores de romance entre Can y The Met. Según esta teoría, el hecho de que Can conociera detalles tan íntimos sobre la película de The Met era una prueba más de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Algunos incluso llegaron a afirmar que Can había revelado la sorpresa a propósito, como una forma de llamar la atención sobre la película y de demostrar su apoyo a The Met. Ahora bien, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente Can Yaman arruinó la sorpresa de The Met of the Mir? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Los detalles exactos del incidente son un tanto difusos, las fuentes son contradictorias y no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos involucrados. Tanto Can como The Met han guardado silencio sobre el tema, evitando echar más leña al fuego. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que este pequeño incidente sirve como un ejemplo perfecto de cómo la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales es analizada, interpretada y a menudo, exagerada por los medios y por los fans. Las celebridades viven en una pecera de cristal, donde cada uno de sus movimientos es observado y comentado. En el caso de Can y The Met, su popularidad y la fascinación que despierta su relación hacen que cualquier detalle, por pequeño que sea, se convierta en noticia. Y por supuesto, los rumores y las especulaciones están a la orden del día. Los fans están ávidos de información sobre sus ídolos, y los medios se encargan de alimentar esa sed con noticias, chismes y teorías de todo tipo. Lo importante, en mi opinión, es no dejarnos llevar por la histeria colectiva y recordar que al final del día, Can y The Met son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propios errores. Son seres humanos imperfectos, sujetos a cometer errores y a tomar decisiones equivocadas. Si Can realmente arruinó la sorpresa de The Met, es probable que lo haya hecho sin querer y que se haya disculpado con ella en privado. Es posible que se haya sentido avergonzado y arrepentido por su error. Y si no lo hizo, pues quizás la historia ha sido exagerada por los medios y la realidad es mucho menos dramática de lo que parece. Quizás The Met no le dio tanta importancia al incidente y lo tomó con humor. En cualquier caso, lo que sí es innegable es que la relación entre Can Yaman y The Met of the Mir sigue siendo un tema de conversación recurrente en el mundo del espectáculo turco.
Y mientras ellos sigan manteniendo una postura discreta y evitando confirmar o negar los rumores, los fans seguiremos especulando y fantaseando con la idea de que algún día, quizás, su historia de amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Seguiremos analizando sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas y mensajes ocultos que confirmen nuestros sueños. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este pequeño chisme, esta anécdota jugosa sobre Can Yaman y Demet Özdemir. En resumen, hemos visto cómo un comentario aparentemente inocente de Can Yaman pudo haber arruinado una sorpresa que Demet Özdemir tenía preparada para sus fans. Hemos analizado las diferentes posturas de los fans, desde los más comprensivos hasta los más críticos. Y hemos reflexionado sobre cómo la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Si les gustó, no olviden darle like y dejar un comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema, si creen que Can Yaman realmente arruinó la sorpresa de Demet Özdemir, o si piensan que todo ha sido una exageración de los medios. Y por último pero no menos importante, les recuerdo que si quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like, compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido sobre telenovelas turcas, chismes de celebridades y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Hasta la próxima.